Historia de Aselmi, mamá me envió un mensaje esa mañana. Sin saludo, sin explicación. Solo una frase, ya no confiamos en ti. Me quedé mirando la pantalla más tiempo del que debí. No porque me sorprendiera, sino porque sonaba tan final, tan ensayado como un aviso de despido disfrazado de familia. Respondí con una sola palabra, entendido, luego dejé el teléfono y seguí con mi día. 2 días después. Un abogado con el que nunca había hablado intentó comunicarse conmigo, urgente, ansioso, repentinamente educado, y ahí fue cuando supe que esto no había terminado. Antes de entrar en detalles, dale a me gusta y cuéntame desde dónde nos escuchas, si alguna vez has sido excluido por tu propia familia. Entenderás por qué esta historia importa. Mi nombre es Hazel, tengo poco más de 40 años y, durante la mayor parte de mi vida adulta, fui la persona de mi familia que hacía que las cosas funcionaran en silencio. Tenía una carrera estable, ingresos constantes y el tipo de rutina que no parecía impresionante desde fuera, pero que mantenía a todos los demás cómodos. No era ostentosa. No hablaba de dinero. Simplemente me encargaba de las cosas. Al crecer, aprendí temprano que el amor en nuestra casa sonaba mucho a responsabilidad. Si algo se rompía, yo lo arreglaba. Si aparecía una factura sin pagar, yo la cubría. Si había tensión en la mesa, yo la suavizaba. A mi madre, Diane, le gustaba decir que estaba orgullosa de mi independencia, pero eso siempre venía con una expectativa implícita. Como yo podía manejar más, debía hacerlo. Y como yo era la mayor, siempre lo haría. Mi padre se mantenía al margen de la mayoría de los conflictos. Se sentaba a la cabecera de la mesa, asentía cuando se tomaban decisiones y rara vez cuestionaba de dónde venía el dinero o quién pagaba. El silencio era su contribución. La paz, al menos en la superficie, era la regla familiar. Luego estaba mi hermana, Marisa. Era más joven, encantadora, y siempre estaba en medio de algo que simplemente no había funcionado. Un trabajo que terminó inesperadamente, una factura que llegó en el momento equivocado, un plan que necesitaba un poco más de apoyo. Mis padres se preocupaban por ella constantemente. Me decían que no juzgara, que fuera paciente, que recordara que la familia ayuda a la familia. Así que lo hice. Durante años. Me hice cargo del aspecto financiero sin que me lo pidieran directamente. Pagos relacionados con la casa, facturas recurrentes, reparaciones inesperadas tras tormentas o mala suerte. Nadie se sentaba a darme las gracias. Simplemente se entendía que yo intervendría, y me decía a mí misma que estaba haciendo lo correcto, que así era como se veía ser una buena hija. Desde fuera parecíamos sólidos. Cenas navideñas, fotos grupales, conversaciones que se mantenían amables y ligeras. Pero debajo de eso había un desequilibrio silencioso. Yo no era incluida en las decisiones. Se me informaba después de los hechos. Cuando algo salía bien, era el éxito de la familia. Cuando algo necesitaba arreglarse, de alguna manera, se convertía en mi problema. No me di cuenta de cuánto tiempo llevaba interpretando ese papel hasta que llegó el mensaje. Hasta que una sola frase dejó claro que mi lugar en la familia nunca había sido tan seguro como creía. Mirando hacia atrás, las señales siempre estuvieron ahí. Simplemente elegí no leerlas, porque durante mucho tiempo pensé que sí seguía diciendo que sí. Eventualmente significaría algo. El cambio no ocurrió de golpe. Surgió en pequeños momentos incómodos que eran fáciles de excusar si no querías verlos. Un cargo por aquí, que no coincidía con lo que recordaba. Una factura que estaba segura de haber cubierto, apareciendo de nuevo. Cuando preguntaba, obtenía las mismas respuestas. Es temporal. Lo arreglaremos el próximo mes, no hagas un drama de esto. Dejé de preguntar. Ese fue el primer error. Unas semanas después, vi una foto en internet mientras esperaba en la fila del supermercado. Mis padres estaban frente a la casa, sonriendo como si acabaran de ganar algo. Marisa estaba en el medio, del brazo de mi madre, con sus hijos en trajes combinados. El pie de foto era corto y brillante, algo sobre nuevos comienzos, algo sobre estar orgullosos. Los comentarios estaban llenos de elogios, gente felicitándola, hablando de lo afortunada que era la familia de tener a alguien como Marisa, manteniendo todo unido. Mi nombre no aparecía, ni siquiera de pasada. Lo leí 2 veces, luego otra vez. Me dije que no era nada. Las redes sociales no eran la vida real. Pagué, guardé mi teléfono y conduje a casa con esa sensación familiar y apretada en el pecho. La que había aprendido a ignorar. Se volvió más difícil de ignorar después de eso. El tono del chat grupal familiar cambió. Las bromas caían de manera diferente. Alguien comentó lo agradable que debía ser tener apoyo siempre que lo necesitaras. Otro mensaje siguió con una reacción de risa. Nadie dijo mi nombre, pero todos sabían a quién se referían. Escribí respuestas y las borré. No quería ser sensible. No quería ser difícil.
Luego llegó la tarde que lo terminó todo. Estaba, en la casa, en el patio trasero, haciendo lo que había hecho incontables veces antes, ocupándome de cosas que ya no sentía como mías. La puerta de la cocina estaba abierta, dejando entrar voces que no debía escuchar. Las reconocí al instante. La voz de mi madre, baja y segura. La risa de Marisa, ligera y despreocupada. No estaban susurrando. Marisa dijo algo sobre lo fluido que iba a ser todo una vez que se finalizara. Mi madre respondió con un sonido que casi pasaba por alivio. Luego vino la frase que me detuvo en. Secodella no es familiar, dijo Marisa. Es solo la patrocinadora. No había ira en su voz, ni culpa. Solo certeza. Mi madre no la corrigió. Me quedé allí más tiempo del que debí. Lo suficiente para que el significado se asentara. Lo suficiente para entender que esto no era un malentendido, o un momento sacado de contexto. Era como hablaban cuando pensaban que yo no estaba. Era como me veían cuando no había nada que ganar pretendiendo lo contrario. No las confronté. No lloré. Salí por la puerta trasera y me senté en mi auto hasta que mis manos dejaron de temblar. Ese fue el momento en que algo finalmente se rompió. No ruidosamente, no dramáticamente, sino por completo. Me di cuenta de que no había sido parte de la estructura familiar en absoluto. Había sido un recurso, un plan de respaldo. Una partida presupuestaria que hacía que todo lo demás fuera posible, y una vez que vi eso, no pude dejar de verlo. No confronté a nadie después de esa tarde. No hice preguntas ni exigí explicaciones. Me quedé en silencio de una manera que me sorprendió incluso a mí. No el tipo de silencio que espera ser notado, sino el tipo que se quita del camino y empieza a observar. Esa noche, me senté sola en la mesa de mi cocina con la luz apagada, la habitación iluminada solo por el brillo de mi computadora portátil. Abrí mis cuentas y comencé a revisar registros que no había mirado de cerca en años. Pagos, facturas, reparaciones, seguros. Cada línea me resultaba familiar. Como releer viejas entradas de un diario que no te habías dado cuenta de que estabas escribiendo mes tras mes, año tras año. Siempre constante, siempre a tiempo, todavía no sentía ira. Me sentía concentrada. Creé una carpeta y empecé a guardar todo. No de manera obsesiva, no en pánico. Con calma, metódicamente. Cuando algo no tenía sentido, lo marcaba y seguía adelante. No intentaba probar una traición, intentaba entender la forma de la misma. Y cuanto más miraba, más claro se volvía. Esto no era generosidad que se había ido de las manos. Era una dependencia que se había normalizado. Unos días después, hablé con un abogado. No lo planteé como una crisis familiar. Hice preguntas prácticas. ¿Qué pasa cuando alguien toma el control financiero sin consentimiento? ¿Qué opciones existen cuando se cruzan límites silenciosamente? Escuché más de lo que hablé. Tomé notas. No les dije lo que planeaba hacer. Después de esa llamada, dormí mejor de lo que lo había hecho en semanas. El mensaje de mi madre llegó a la mañana siguiente. La misma frase. Sin confianza, sin acceso, cerraduras cambiadas, códigos actualizados. Estaba escrito como una política. No como un duelo. Respondí de la misma manera, entendido. Luego puse mi teléfono boca abajo y me fui a trabajar. Ese fue el momento en que dejé de reaccionar y empecé a decidir. No cancelé nada de inmediato. No anuncié cambios. Dejé que las rutinas continuaran lo suficiente para terminar de prepararme. Reuní correos electrónicos que mostraban expectativas en lugar de peticiones, mensajes que asumían mi cumplimiento, conversaciones donde el silencio se había confundido con acuerdo. Para el final de la semana, todo lo que necesitaba estaba organizado, no para castigar a nadie, no para demostrar un punto. Simplemente para protegerme y reclamar lo que me habían quitado lenta, educadamente, y sin permiso. Miré mi apartamento de manera diferente entonces, notando que poco de mi vida me pertenecía realmente. Incluso mi tiempo parecía asignado a otros lugares. Esa comprensión dolió más que cualquier acusación, pero también afiló algo dentro de mí. No estaba planeando una venganza. Estaba trazando una línea, una que debí trazar años antes, y me preparaba para mantenerme detrás de ella sin vacilar. Pensaron que mi silencio significaba conformidad. Creyeron que la puerta se había cerrado para mí. No se dieron cuenta de que yo era quien estaba dando un paso atrás para ver toda la estructura claramente por primera vez, en silencio, con cuidado. Con intención, paciencia y claridad. 2 días después del mensaje de mi madre, mi teléfono sonó desde un número que no reconocía. Lo dejé sonar. Luego sonó una y otra vez. Historia de hace cuando finalmente respondí. La voz al otro lado era cuidadosa de una manera que se sentía ensayada. Se presentó como una abogada, representando a mis padres. Su tono era educado pero tenso. Dijo que había habido un
Malentendido. Dijo que todos esperaban resolver esto en privado. Me preguntó si tenía unos minutos para hablar. Le dije que estaba ocupada. Hizo una pausa y luego preguntó cuándo no lo estaría. Ese fue el momento en que entendí cuán rápido se había desplazado la balanza. 2 días antes, yo era alguien a quien podían dejar fuera con un texto. Ahora, yo era alguien a quien su abogada no podía permitirse ignorar. No acepté una reunión de inmediato. Dejé que la llamada terminara sin comprometerme a nada. Esa tarde llegó otro mensaje. Este era más largo, más suave. Mi madre decía que estaba dolida por mi distancia. Decía que los asuntos familiares no debían ser manejados por extraños. Decía que podíamos hablar como adultos si yo estaba dispuesta. No respondí. La confrontación no ocurrió en un juzgado. Ocurrió donde siempre ocurría todo en mi familia. En una reunión destinada parecer cálida y celebratoria desde fuera. Una habitación llena de parientes, risas educadas, caras familiares, fingiendo no notar la tensión porque reconocerla los haría responsables. Llegué tarde a propósito. Cuando entré, la conversación se ralentizó. Unas pocas personas sonrieron. Demasiado rápido. Mi hermana levantó la vista, se congeló por medio segundo y luego miró hacia otro lado. Mi madre se tensó. Pero no se dio la vuelta. Mi padre miraba la mesa frente a él como si pudiera ofrecer instrucciones. No me senté, no saludé a nadie. Esperé. Finalmente, mi madre se levantó y se aclaró la garganta, lista para reconducir el momento hacia algo manejable. Fue entonces cuando hablé. No vine a discutir, dije. Mi voz no tembló, vine a ser clara, eso captó su atención. Busqué en mi bolso y puse una carpeta delgada sobre la mesa. Sin dramatismos. Sin levantar la voz, solo el papel tocando. La madera durante años continué, cubrí los pagos relacionados con la casa, gastos mensuales, facturas, reparaciones cuando las cosas se rompían, seguros cuando algo salía mal. No lo hice porque me lo pidieran. Lo hice porque se esperaba que lo hiciera. Mi hermana se burló. Estás exagerando. Deslicé la carpeta hacia ella. Esos son resúmenes. Todo está redondeado. Nada complicado. Solo totales, fechas, patrones. Ella no la tocó. Mi madre habló después, su voz afilada con incredulidad. Esos fueron regalos. Asentí lentamente. Si fueran regalos, habría habido consentimiento. No lo hubo. La abogada se removió en su asiento. Yo seguí adelante. Hablé de cómo se había asumido el acceso, de cómo se tomaban decisiones sin mí, de cómo mi nombre desaparecía de las historias donde mi apoyo permanecía. No acusé. Describí. No insulté a nadie. Usé hechos. Luego, dije la frase que hizo que la habitación quedara en silencio. Escuché cómo hablan de mí cuando piensan que no estoy escuchando. El rostro de mi hermana se quedó sin color. No repetí las palabras de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera. Quería que recordaran el momento, no solo la frase. Cuando finalmente hablé de nuevo, lo dije una vez con calma, sin énfasis. Ella no es familia. Es solo la patrocinadora. Alguien inhaló bruscamente. Una silla chirrió. Mi madre abrió la boca y luego la cerró de nuevo. La miré directamente. Tú no corregiste eso, no es lo que ella quiso decir. Dijo mi padre, hablando finalmente. Sé exactamente lo que quiso decir, respondí. Por todo lo que vino antes y todo lo que siguió, la abogada se inclinó hacia adelante. Hazel. Si pudiéramos tomarnos un momento. Me estoy tomando un momento, dije. Expliqué cómo serían los siguientes pasos, no como una amenaza, sino como un proceso, una contabilidad. Una devolución de fondos que habían sido tomados bajo la suposición de obligación en lugar de acuerdo. Dije que no estaba interesada en el castigo, no estaba interesada en la humillación, estaba interesada en la responsabilidad. Mi hermana se levantó abruptamente. No puedes hacer esto lo arruinará todo. La miré a los ojos. Ya se arruinó. Solo le estoy poniendo nombre. Mi madre empezó a llorar entonces. No sollozos ruidosos, lágrimas controladas. Del tipo que usaba cuando quería simpatía, sin admitir culpa. Habló de sacrificio, de cuánto había dado, de cómo las familias no llevan la cuenta. Yo no la llevaban, dije, hasta que ustedes lo hicieron. La abogada pidió tiempo, pidió privacidad. Preguntó si podíamos apartarnos y hablar sobre las opciones. Acepté una conversación. Nada más. Nos movimos a una esquina más tranquila de la habitación. Su voz bajó. ¿Están dispuestos a llegar a un acuerdo?, dijo en voz baja. No me interesa lo privado, respondí, me interesa lo completo. Ya vaciló. Eso puede tomar algo de tiempo, ya tomó años, dije. He sido paciente. Miró la carpeta de nuevo y luego a mí. ¿Tienes documentación? Sí. ¿Y grabaciones? Sí, si esto se hace público. Yo no controlaré eso, dije, solo diré la verdad. Fue entonces
Cuando su compostura se quebró ligeramente, lo suficiente para que yo viera el pánico debajo, se disculpó para hacer una llamada. Al otro lado de la habitación, mi familia estaba congelada. Nadie hablaba. Nadie se movía. Parecían más pequeños de alguna manera, menos seguros. Como personas que se dan cuenta de que las reglas con las que habían estado jugando ya no aplicaban. Cuando la abogada regresó, su voz era diferente, respetuosa. Medida dijo que revisarían todo. Dijo que se pondrían en contacto en unos días. Asentí. Eso me parece bien, mientras me daba la vuelta para irme. Mi madre pronunció mi nombre. Me detuve, pero no me giré. No tenías que hacerlo de esta manera, dijo. Miré hacia atrás. Ustedes tampoco. Salí sin decir una palabra más. Sin aplausos, sin confrontación en el estacionamiento. Solo espacio, limpio y tranquilo, y finalmente, mío, 3 días después. La abogada llamó de nuevo. Esta vez no perdió tiempo en cortesías. Dijo que el monto sería devuelto en su totalidad. Dijo que la transferencia ocurriría al final de la semana. Preguntó si había alguna otra condición. Hay una, dije. Ella esperó, no más contacto. Ni a través de usted. Ni a través de nadie más hubo. Una pausa. Luego dijo que entendía. Cuando llegaron los fondos, no me sentí victoriosa. Me sentí firme. Como si algo que hubiera estado inclinado en el ángulo equivocado durante años, finalmente se hubiera enderezado. Habían dicho que no confiaban en mí. Yo confié en los hechos. Y los hechos, una vez expuestos a la luz, no discuten. El dinero llegó discretamente, sin anuncios, sin disculpas adjuntas. Solo una transferencia limpia que confirmaba lo que ya había sucedido. El saldo se liquidó, los números se alinearon. Y con eso, la discusión más larga de mi vida terminó sin que se pronunciara otra palabra. No sentí alivio de inmediato. Lo que sentí fue quietud. Empaqué durante los días siguientes, eligiendo lentamente qué llevarme y qué dejar atrás. No solo objetos, hábitos, expectativas, el reflejo de revisar mi teléfono cada vez que vibraba. Me mudé a un pequeño apartamento en una ciudad diferente. El tipo de lugar donde las ventanas dejan entrar demasiada luz por la mañana y nadie conoce mi apellido. Había silencio de una manera que no se sentía vacía. El chat grupal familiar desapareció de mi pantalla. Ningún mensaje nuevo lo reemplazó, ni llamadas nocturnas, ni actualizaciones cuidadosamente redactadas disfrazadas de preocupación. Solo silencio. Al principio se sintió antinatural. Como estar en una habitación después de que el ruido se detiene y esperar a que algo se estrelle. Nada lo hizo. Empecé a notar cosas pequeñas de nuevo. La forma en que mi tarde se alargaba, cuando nadie necesitaba nada de mí, como mis fines de semana seguían siendo míos, como mis pensamientos se sentían menos abarrotados, dormía mejor, comía cuando tenía hambre, no cuando era conveniente para alguien más. Nadie me contactó para explicar nada, nadie intentó reparar lo que se había roto. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. El cierre no vino de una conversación, vino de la claridad. A veces la gente pregunta si dolió alejarse. La respuesta honesta es que habría dolido más quedarme. No perdí a mi familia. Dejé de financiar un papel que me borraba. Y en el silencio que siguió me di cuenta de algo. Importante, la paz no siempre llega como perdón. A veces llega como distancia y se queda porque se ha ganado. Solía pensar que la familia significaba acceso, quien podía alcanzarte, confiar en ti. Tomar de ti sin preguntar. Estaba equivocada. El amor no se mide por cuánto das hasta desaparecer. Se mide por si todavía te ven cuando dejas de hacerlo. No, perdí a mi familia. Dejé de confundir la obligación con el afecto. Si esta historia te suena familiar, cuéntame desde dónde nos escuchas y comparte tu experiencia en los comentarios. No estás solo. Y si quieres más historias como esta, suscríbete para no perderte la próxima.